Retinopatía esclero-hipertensiva. CTO 11ª edición, capítulo 11. La hipertensión arterial puede producir cambios en el contexto de la circulación coroidea, retiniana y del nervio óptico. Estos cambios dependerán de la gravedad y de la duración de la misma, pero también de la edad del paciente. Es muy difícil diferenciar entre los cambios precoces de la hipertensión y la esclerosis arteriolar, que acontecen normalmente con la edad. Por ello, resulta complejo hacer una clasificación de los cambios vasculares retinianos debidos exclusivamente a la hipertensión arterial. Los signos oftalmoscópicos de la aterosclerosis retiniana que aparece de forma normal con el paso de los años son los siguientes. Cambios de forma y calibre arterial. Se produce un engrosamiento de la íntima que se traduce en atenuación arteriolar. Disminuye el flujo, por lo que las arterias aparecen estrechas, irregulares y filiformes. Modificaciones del color y del brillo de las arteriolas, mientras que lo normal es un tono rojizo, sangre en su interior. Al aumentar el grosor cambia su color, de ahí que adopten aspecto en hilo de cobre, amarillentas, y si el grosor es mayor, en hilo de plata, blanquecinas. Modificaciones en los cruces arteriovenosos. En condiciones normales, las arterias pasan sobre las venas sin alterarlas. En la aterosclerosis, debido a la hiperplasia de la adventicia común entre arteriola y vénula, a nivel de los cruces arteriovenosos tiene lugar la compresión de la vénula, dando lugar a los signos de cruce, signos de Gunn, que van de un mínimo ocultamiento de la vénula bajo la arteriola, hasta la aparición de hemorragias y exudados alrededor con evidente ingurgitación del extremo distal venular o incluso microtrombosis venosas. Los signos oftalmoscópicos de la hipertensión arterial dependen de la gravedad de la elevación y de la rapidez de instauración, así como del estado previo de los vasos, son los siguientes. Disminución del calibre arteriolar. Se hacen pálidas, estrechas y rectas, incluso invisibles. Puede ser generalizada sin esclerosis en la hipertensión juvenil o segmentaria por vasoespasmo focal en la del adulto. Aumento del calibre venoso. El endentecimiento de la circulación venosa provoca ingurgitación venular. Disminuye la relación arterio-venosa de 2/3 a 1/2 o menor. Anomalías vasculares perimaculares. Al contrario de lo que suele suceder, las vénulas aparecen dilatadas en tirabuzón. Esto se conoce como síndrome de la mácula hipertensa. El mantenimiento de la hipertensión arterial dará lugar a esclerosis reactiva con aparición de los signos oftalmoscópicos descritos anteriormente, ocasionando vasculopatía esclerohipertensiva. Signos de malignización. Se traducen en la existencia de signos de necrosis isquémica. Exudados algodonosos. Son microinfartos retinianos por obstrucción de la arteriola terminal. Hemorragias retinianas. Pueden ser lineales, en llama o prerretinianas. Edema retiniano por hipoxia del tejido retiniano. Edema de papila, también por hipoxia, que define a la hipertensión como maligna. Cuando aparecen estos signos, hay que suponer una grave repercusión sistémica, especialmente en el riñón y el sistema nervioso central. Ver la figura 7. En la figura 7 se ve la retinografía que muestra retinopatía hipertensiva en ojo derecho, estadio 4 de Kate Wegener. Se observa edema de papila, bordes borrosos por el edema de papila. La clasificación más utilizada es la de Kate Wegener, porque aún los hallazgos oftalmoscópicos de la hipertensión arterial y los de la esclerosis arterial evolutiva, siendo capaz de correlacionarlos con el grado de afectación sistémica de esta enfermedad. Según esta tabla, en la clasificación de Kate Wegener, tenemos grados 1, 2, 3 y 4, y los hallazgos en el grado 1 es mínimo estrechamiento arterial generalizado en hilo de cobre, con signos de cruce mínimos, sin compromiso sistémico.
Grado 2, mínimo estrechamiento arterial generalizado en hilo de cobre, con áreas de espasmo arterial focal y algún signo de cruce mínimo nulo compromiso sistémico. Grado 3, arterias estrechadas en hilo de plata con más áreas de espasmo focal y signos de cruce más marcados. Presencia de hemorragias, exudados. Muchos pacientes presentan afectación renal, cardíaca o cerebrales identificables. Grado 4, todo lo demás y edema de papila. La disfunción renal, cardíaca y cerebral es grave. Oclusión arterial retiniana. Si el déficit de perfusión es momentáneo, se produce amaurosis fugax, pérdida brusca de visión que se recupera en unos minutos. Si el déficit es prolongado, se ocasiona amaurosis definitiva. Etiología: por disminución de la presión sanguínea debido a hipotensión arterial, enfermedad de Takayasu, lipotimia, enfermedad del corazón izquierdo, colapso circulatorio, enfermedad carotídea, entre otras. Por lesiones y obstrucciones in situ de la arteria central de la retina o sus divisiones, quedando un territorio sin riego. La obstrucción puede ser ocasionada por angioespasmo, causa de amaurosis fugax, provocada por el consumo de tabaco o adrenalina en individuos sanos. En individuos predispuestos puede producirse obstrucción local por arteriosclerosis e hipertensión. Émbolos. La causa más frecuente generalmente están originados en ateromas de las arterias carótida y oftálmica. Provocan pérdida transitoria o permanente de la visión unilateral. La obstrucción se produce más frecuentemente en la lámina cribosa. Otros émbolos pueden ser cardíacos y valvulares, particularmente en pacientes en fibrilación auricular, infecciosos, endocarditis, grasos, fracturas, aire, cirugía del cuello, talco, toxicómanos, iatrógenos, angiografía carotídea, entre otros. Endarteritis, mecanismo mucho más infrecuente. Existe inflamación, estrechamiento de la luz y trombosis o embolia. Sería el mecanismo que mediaría la aparición de oclusiones arteriales retinianas en el contexto de una arteritis de células gigantes. Clínica. La clínica debuta con pérdida brusca e indolora de visión de parte o de todo el campo visual. Oftalmoscópicamente, lo primero que se aprecia es una gran reducción del calibre arterial, aunque rara vez se ve esta fase porque dura muy poco tiempo. A las pocas horas se produce edema retiniano. La retina adopta un color blanquecino por la necrosis isquémica, observándose de la mácula roja cereza, figura 8, al estar irrigada exclusivamente por la corio capilar. En la figura 8 se observa la retinografía que muestra mancha rojo cereza en la oclusión de la arteria central de la retina de ojo derecho. Diagnóstico. Se realiza explorando el fondo de ojo. Se visualiza la mancha rojo cereza. Si hay embolismo, pueden verse los cristales de colesterol obstruyendo el vaso. Si la oclusión afecta a una rama, el edema se limita a ese sector. Cuando, por la clínica y la exploración de fondo de ojo, se sospecha una oclusión arterial retiniana, hay que proceder a realizar pruebas complementarias, ya que se trata de una patología embolígena. Analítica sanguínea con BSG-PCR debido a que una arteritis de células gigantes puede manifestarse de este modo. Electrocardiograma. Para descartar especialmente arritmias embolígenas como la fibrilación auricular, puede ser necesario un ecocardiograma. Para descartar trombos murales, ecodoppler de troncos supraaórticos. Debido a que la carótida interna es la arteria de la que deriva la arteria oftálmica, una placa rota de ateroma puede derivar en una oclusión arterial retiniana o en un accidente cerebrovascular si el émbolo migra hacia la arteria cerebral media. Después de unos días se consolida la pérdida de visión, desaparece el edema, las arterias permanecen finas y se instaura una atrofia de papila. Pronóstico. El pronóstico visual es muy malo. Muy raramente se produce cierta recuperación. El pronóstico vital de estos pacientes también es malo. Recuerda, la oclusión de la arteria central de la retina produce una pérdida súbita
e indolora de la visión. En el fondo de ojo es muy típico encontrar una mancha rojo cereza. Tratamiento. Ningún tratamiento ha demostrado ser eficaz. Se han probado el masaje ocular o la paracentesis para reducir la pío y facilitar el avance del émbolo, provocar vasodilatación haciendo respirar mezcla de CO2 y O2 al 95% y la inyección retrovulvar de vasodilatadores, dado el altísimo consumo de oxígeno de este tejido. Cualquier potencial tratamiento solo podría tener cierta probabilidad de éxito si se hace en las primeras horas. Lo verdaderamente importante es localizar el foco embolígeno y antiagregar o anticoagular al paciente. Por ello, deben ser remitidos para la realización de una ecografía Doppler de troncos supraórticos y valoración cardiológica. Obstrucción venosa retiniana. La obstrucción venosa retiniana es más frecuente que la arterial, sobre todo en mujeres mayores de 60 años con hipertensión arterial o pío elevada. Etiología. La obstrucción se produce en la lámina cribosa si es la vena central y en los cruces arteriovenosos se afectan a las ramas. La trombosis se origina por enlentecimiento del flujo venoso. Puede producirse en situaciones como la hipertensión arterial, la aterosclerosis o cuando aumenta la pío, glaucoma o se eleva la presión venosa, fístula carótido cavernosa, hipercoagulabilidad o hiperviscosidad sanguíneas. Causa local compresiva, masa orbitaria o inflamación flebitis. Clínica. Es menos llamativa que en la oclusión arterial. Puede pasar inadvertida si afecta a venas alejadas de la mácula al conservarse en esos pacientes la visión central. Oftalmoscópicamente se ven hemorragias por la zona de la vena obstruida y por toda la retina. Si es la vena central, muestran focos blancos algodonosos por infartos capilares y venas dilatadas y tortuosas. Existe una forma edematosa con edema macular crónico. En las formas isquémicas pueden aparecer neovasos. Es posible que sangren dando lugar a hemorragias recidivantes en el vítreo. Si los neovasos crecen en el ángulo camerular, producen un glaucoma neovascular. Diagnóstico. Se realiza con la exploración del fondo de ojo. La angiografía fluorescénica informa del lugar y de la extensión de la trombosis, de si es total o parcial, y orienta el tratamiento con láser. La OCT resulta importante para determinar la presencia de edema macular. Ver la figura 9. Bueno, en esta imagen lo que se ve es la figura 9. Se ve una obstrucción de la vena central de la retina. Pronóstico. Es muy variable, pero desde luego mejor que en la obstrucción de arteria. La recuperación oftalmoscópica puede ser casi total o dejar secuelas muy serias. La vena puede quedar blanca con cambios en su pared. Tratamiento. Hay que controlar mediante oftalmoscopio al paciente y si aparecen neovasos, fotocoagular las áreas retinianas trombosadas. Si hay edema macular, puede indicarse la inyección de antiangiogénicos. En esta tabla 4 vemos el diagnóstico de las oclusiones vasculares retinianas. Oclusión de arteria central de la retina. Etiología. Casi siempre embólica. Carótidas o corazón. Raramente arterítica o por hipotensión. A menudo precedida de amaurosis fugax. Clínica. Cuadro muy agudo y devastador pero más raro. Fondo. Mancha en rojo cereza inicial con posterior atrofia de papila. Tratamiento. Masaje ocular o paracentesis evacuadora. Respirar CO2 al 5% y vasodilatadores, casi siempre inútiles. Oclusión de la vena central de la retina. Etiología por trombosis en papila o en los cruces arteriovenosos de las venas retinianas. Más frecuente en mujeres mayores con hipertensión arterial e historia de pío elevada. Clínica. Cuadro más subagudo. Mejor
pronóstico, pero muy frecuente, dos formas, isquémica y edematosa, mejor evolución. Fondo. Hemorragias y exudados muy abundantes en el territorio de la vena ocluida, posteriormente se van reabsorbiendo poco a poco. Tratamiento. Esperar a que reabsorban las hemorragias, hacer revisiones seriadas y si aparecen neovasos por la isquemia, fotocoagular con láser. Degeneraciones retinianas. Degeneraciones centrales o maculares. Presentan una sintomatología común, el llamado síndrome macular, disminución progresiva de la agudeza visual, discromatopsia, metamorfopsia, sensación de deslumbramiento ante estímulos luminosos, conservación del campo visual periférico. Actualmente, además de la oftalmoscopía y de las angiografías fluoresceínicas, se dispone de una técnica llamada OCT, tomografía óptica de coherencia, que realiza cortes muy finos de retina y permite estudiar de forma muy precisa la patología macular, ofrece una resolución casi histológica y ha revolucionado por completo el diagnóstico de la patología macular. Degeneración macular asociada a la edad. Bueno, pero antes vamos a ver las imágenes en la figura 10. Imágenes típicas de patología macular obtenidas con OCT. A. Mácula sana. Es esta imagen. A. Mácula sana. B. Drusa subfoveal en paciente con DMAE seca. Drusa subfoveal en paciente con una degeneración macular relacionada al adulto. DMREA. C. Cambios secundarios a DMAE húmeda, membrana neovascular cicatricial. C. Entonces la C es cambios secundarios a DMAE húmeda, membrana neovascular. Letra D. Agujero macular. Letra E. Edema macular diabético. Letra F. Coroidopatía central serosa. Letra G. Membrana epirretiniana. Degeneración macular asociada a la edad. La degeneración macular asociada a la edad, DMAE, es globalmente la causa más importante de ceguera bilateral irreversible en los países occidentales. Es posible distinguir dos formas diferentes. Forma seca o atrófica 80%. Se caracteriza por la aparición de drusas y de placas de atrofia geográfica. Las drusas son depósitos amarillentos y redondeados de material de desecho de la digestión de la parte externa de los fotorreceptores bajo el epitelio pigmentario. Pueden ser blandas o duras y aparecer aisladas o confluyendo. Figura 10b y figura 11. La aparición de drusas blandas confluentes indica mayor riesgo de degenerar a forma exudativa. En general, esta forma produce pérdidas de agudeza visual más progresivas que suelen evolucionar a lo largo de unos años. En la figura 11 se muestra una retinografía de ojo izquierdo que muestra DMAE seca con drusas maculares por cortesía del Servicio de Oftalmología del HU Ramón y Cajal, Madrid. Forma húmeda o exudativa. Es menos frecuente que la anterior y se caracteriza por la presencia de membranas fibrovasculares subretinianas que dan lugar a exudación, hemorragias subretinianas y desprendimientos de retina exudativos. Se trata de una forma de mucho peor pronóstico con una grave y rápida disminución de la agudeza visual, una variante infrecuente de neovascularización subretiniana. Es la vasculopatía polipoidea, que produce desprendimiento seroso y hemorrágico recurrente del epitelio pigmentario retiniano, EPR, y la retina neurosensorial. Degeneración macular.
Se debe sospechar ante la aparición de metamorfopsias, ver la figura 10C, figura 12 y figura 13, que se diagnostican empleando la rejilla de Amsler, figura 14, de tal modo que el paciente percibe que las líneas se interrumpen o se tuercen, siendo este último fenómeno lo que se conoce con el nombre de metamorfopsia. La angiofluorescein-grafía ayuda a la identificación y a la localización de la membrana fibrovascular en las formas exudativas. Figura 12 muestra degeneración macular senil exudativa en ojo derecho. Y en esta imagen se ve el edema, la hemorragia. DMAE húmeda en ojo izquierdo. Membrana neovascular con hemorragias subretinianas. Figura 13. Y esta es la rejilla de Amsler. Cuando la rejilla se mira a una distancia de 30 centímetros, cada cuadrado corresponde a un grado. Por tanto, explora los 20 grados centrales del campo visual. Resulta muy útil para objetivar la presencia de metamorfopsia. No existe tratamiento eficaz. La prescripción de vitaminas con luteína, vitamina específica de la retina, se utiliza para las formas secas, aunque el efecto es pequeño. Otras medidas que pudieran tener cierta utilidad en la prevención de la forma seca son consumir una dieta variada rica en frutas y verduras, evitar el tabaco y la exposición excesiva al sol. Para la forma húmeda, hace unos años emplearon la fotocoagulación láser, la terapia fotodinámica, inyección por vía intravenosa de sustancia fotosensible con predilección por la membrana, seguida de la aplicación de un láser, o la inyección de triamcinolona intravítrea. Estos tratamientos pueden frenar en parte la evolución de la forma exudativa. Actualmente, el tratamiento más extendido para las formas exudativas es el uso de inyecciones intravítreas periódicas de fármacos anti-VEGF, factor de crecimiento vascular endotelial, como bevacizumab, ranibizumab, aflibercept. Como estos fármacos, además del efecto antiangiogénico que les da nombre, reducen la permeabilidad vascular. Se suele producir una reducción importante del espesor macular. Esta mejoría anatómica se traduce en muchas ocasiones en una mejoría de la función visual. Sin embargo, el problema fundamental de esta terapia radica en que el efecto es limitado en el tiempo, por lo que con mucha frecuencia el paciente precisa ser sometido a continuas inyecciones varias veces al año para mantener la agudeza visual. En algunas situaciones muy concretas puede estar indicada la fotocoagulación con láser o el uso de terapia fotodinámica. Recuerda, hay dos formas de DMAE, la forma más frecuente es la atrófica. Sin embargo, en la forma exudativa se produce una pérdida brusca de visión debido a la aparición en el polo posterior de membranas de neovasos. Otras formas de degeneración macular menos frecuentes son la vasculopatía coroidea polipoidal, la corioretinopatía central, el edema macular cistoide, el agujero macular y la membrana epirretiniana, los pliegues coroideos, las estrías angioides y las maculopatías tóxicas. Los antipalúdicos de síntesis, sobre todo la cloroquina, producen una maculopatía tóxica, dosis dependiente e irreversible, denominada enojo de buey. Por ello, en los pacientes que van a seguir un tratamiento prolongado hay que hacer un examen oftalmológico previo y revisiones anuales. No obstante, lo cierto es que la toxicidad es muy infrecuente con la hidroxicloroquina, que es la que más se emplea en la actualidad en nuestro medio. Degeneraciones periféricas adquiridas.
Las degeneraciones periféricas adquiridas son de causa involutiva y muy frecuentes entre la población general, sobre todo entre miopes. Las más importantes son las que pueden dar lugar a la formación de agujeros o desgarros en la retina periférica, predisponiendo al desprendimiento de retina, como la degeneración en empalizada. Son asintomáticas y se tratan mediante fotocoagulación con láser de argón, cuando tienen riesgo elevado de provocar un desprendimiento de retina. Primarias. Retinosis pigmentaria. Es bilateral de curso lento y progresivo. Comienza en la edad escolar, pudiendo causar ceguera hacia los 40 años. La forma más frecuente se debe a una alteración de los bastones, que puede presentarse aislada o asociada a otras malformaciones como la polidactilia o el síndrome de Lawrence-Moon-Bild. Muchos casos se deben a mutaciones en el gen de la rodopsina. Se hereda bajo 3 patrones: autosómico, recesivo, dominante y ligado al sexo. Clínicamente presentan mala visión nocturna, hemeralopía y escotoma anular en el campo visual. En la oftalmoscopía se aprecian arterias estrechadas, atrofia de papila y acúmulos de pigmento de forma parecida a osteocitos en la retina periférica, figura 15. Figura 15, retinosis pigmentaria, lesiones periféricas en osteocitos, en forma de osteocitos. Se refiere a esto. Recuerda, aunque etimológicamente el término hemeralopía significa mala visión diurna y sería antónimo del término nictalopía, en la práctica con frecuencia ambos términos se utilizan como sinónimos. Algunas formas cursan sin pigmento y por tanto como un fondo de ojo relativamente normal. La enfermedad evoluciona hacia una reducción concéntrica de campo visual y finalmente ceguera. Además, presentan complicaciones adicionales asociadas. Es muy frecuente la aparición temprana de cataratas, edema macular y la incidencia de glaucoma crónico es muy superior a la de la población general. Actualmente no tiene tratamiento. Miopía degenerativa o patológica, también llamada magna, maligna o progresiva, es una enfermedad degenerativa en la que el defecto de refracción no es más que una de las manifestaciones. Se considera a partir de las -6 a -8 dioptrías. Comienza en la edad escolar, progresa rápidamente durante el desarrollo y hacia los 40 años se inician los cambios degenerativos y las complicaciones. Es una causa importante de ceguera en países occidentales. Produce un crecimiento patológico desmesurado del eje anteroposterior del globo, sobre todo del segmento posterior, con adelgazamiento y atrofia de esclera, coroides y retina. Cono miópico. Semiluna en el lado temporal de la papila o en el polo posterior, que corresponde a una área de ausencia de coroides, transparentándose la esclera. Coroidosis miópica, focos de degeneración de la coroides que afectan al área papilar y macular. Aparecen áreas blancas entre papila y mácula por atrofia de la coroides, que permite visualizar la esclera, figura 16. Se produce una pérdida de visión central conservándose el campo periférico. Retinografía que muestra coroidosis miópica en ojo izquierdo. Se observan grandes placas de atrofia corioretiniana. Bien, entonces esta es la figura 16, donde vemos una retinografía que muestra coroidosis miópica en ojo izquierdo. Se observan grandes placas de atrofia corioretiniana. Mancha de Fuchs es el área de atrofia que queda como secuela tras una membrana neovascular miópica a nivel macular, con pérdida de visión central. Puede estar indicada la inyección de anti-VEGF. Degeneraciones periféricas predisponen al paciente a sufrir desgarros retinianos y agujeros. Estas lesiones pueden poner en marcha un desprendimiento de retina regmatógeno.
Complicaciones. Presentan con frecuencia degeneraciones centrales. Son complicaciones infrecuentes la maculopatía traccional y el desprendimiento de retina secundario a agujero macular. La catarata aparece a una edad más temprana y se piensa que el glaucoma crónico simple es más prevalente en estos pacientes. Por contra, la atrofia de la retina dificulta la aparición de neovasos y es un factor protector frente al desarrollo de retinopatía diabética proliferativa. No existe tratamiento. Hay que revisar periódicamente la retina y la pío para evitar complicaciones. Cuando aparece una membrana neovascular submacular que amenaza o afecta a la visión, está indicada la inyección intravítrea de antiangiogénico como se ha mencionado en el apartado anterior. Retinopatía de la prematuridad o fibroplasia retrolental. Es la afectación vascular proliferativa de la retina periférica asociada al empleo de oxigenación mecánica de los prematuros. Son especialmente susceptibles los nacidos antes de las 32 semanas de gestación, y más si nacen con bajo peso y con trastornos respiratorios. El oxígeno sobre los vasos temporales periféricos antes de las 40 semanas aún inmaduros provoca vasoconstricción y obliteración de dichos vasos retinianos, originándose áreas isquémicas. Al retirarse el oxígeno aparecen neovasos por lo que se producen exudaciones, edema y hemorragias retinianas y vítreas. Ello puede originar un desprendimiento traccional exudativo de retina, que puede acabar como una masa fibrovascular tras el cristalino, visible como leucocoria, aplanándose la cámara anterior. Prevención: oxigenoterapia durante el menor tiempo posible. Y monitorizada, oftalmoscopía sistemática para detectar los primeros cambios y poder tomar medidas. Tratamiento: se debe eliminar todo el tejido avascular usando láser argón, láser diodo o criocoagulación. En los casos graves en los que el tejido fibroso tracciona de la retina y progresan hacia el desprendimiento de retina, puede ser necesario tratamiento quirúrgico. La vitamina E durante los periodos de hiperoxia pudiera tener un efecto protector. Actualmente se está iniciando el uso de fármacos angiogénicos con resultados muy prometedores. Tumores corioretinianos. En conjunto se puede decir que los más frecuentes son los metastásicos, mama y pulmón. Retinoblastoma. Es el tumor retiniano primario más frecuente, originado a partir de células retinianas indiferenciadas, muy maligno. Es uno de los más habituales en la infancia. Aparece en 1 de cada 20.000 nacidos. Cuando es hereditario, es más probable que tenga presentación bilateral. Cuando se trata de casos esporádicos, la probabilidad de que se transmita a la descendencia es mucho menor. La probabilidad de que padres sanos tengan un segundo hijo afectado es del 4%. Se debe a una alteración genética localizada en el cromosoma 13. El defecto relacionado también con el osteosarcoma parece residir en la deleción de un gen supresor en el locus 13q14. Además del osteosarcoma, puede asociarse a un pinealoblastoma. Clínica. La primera manifestación en el 50-60% es la leucocoria, figura 17 y tabla 5, que aparece entre el año y el año y medio de edad. Es bilateral en un 20% de los casos. El segundo síntoma en frecuencia es el estrabismo, por afectar al área macular. Por ello, es imprescindible valorar el fondo de ojo a cualquier niño estrábico. En un 10% comienza con inflamación del segmento anterior. El glaucoma es una forma relativamente rara de presentación, al igual que los tumores coroideos. Este tumor puede dar lugar a un desprendimiento de retina exudativo. La proptosis es el resultado de afectación orbitaria. Leucocoria en ojo derecho. Diagnóstico diferencial. Catarata congénita, causa más frecuente. Retinoblastoma, retinopatía de la prematuridad, fibroplasia retrolental, persistencia de vítreo primario hiperplásico, toxocariasis ocular, enfermedad de Coats.
Esta es la tabla 5, diagnóstico diferencial de la leucocoria del niño. Recuerda, la manifestación inicial más frecuente en el retinoblastoma es la leucocoria. No hay que olvidar que puede tener un origen genético. La prueba ideal para el diagnóstico es la TC, pues el tumor típicamente se calcifica. Diagnóstico. Se realiza por la historia clínica, oftalmoscopía, radiología, TC. ¿Está? El 75% presentan calcificaciones intraoculares. Ver la figura 18, ecografía B. En esta figura 18 vemos una TC de retinoblastoma en ojo izquierdo con imágenes de calcificación. Bien. En el humor acuoso se puede encontrar aumentadas la LDH y la fosfoglucoisomerasa y, en casos avanzados, células tumorales. La resonancia magnética, aunque no puede valorar la presencia de calcificaciones, resulta superior para evaluar la posible infiltración del nervio óptico o de las cubiertas del ojo a la hora de establecer el estadio del tumor. Pronóstico. Relacionado con el nivel socioeconómico del país. Mientras en Estados Unidos el nivel de mortalidad no alcanza el 15%, en países en vías de desarrollo llega al 95%. El pronóstico va empeorando a medida que aumenta el tamaño del tumor, especialmente si ha salido del globo y afecta a la órbita o al nervio óptico y a las meninges. Produce invasión intracraneal y de senos, así como metástasis linfáticas. Tratamiento. Hace unos años era preciso enuclear el ojo afecto. Actualmente, con las nuevas quimioterapias, es posible y en muchas ocasiones salvarlo. Melanoma coroideo es el tumor ocular primario con mayor incidencia. El tumor ocular más frecuente en general es la metástasis. Suele ser unilateral y afectar a personas por encima de la quinta década de vida. Se localiza en el polo posterior. En el 60% de los casos pueden ser planos o prominentes, levantando la retina. Cuando se localizan en la retina periférica no dan síntomas visuales. Si se sitúan en el polo posterior dan lugar a metamorfopsia, disminución de la visión, desprendimiento de retina, entre otros. Aunque más raro, el melanoma puede asentar también en el iris o en el cuerpo ciliar. Cuando lo hace en el iris, afecta de forma casi invariable a la mitad inferior de este. Cuando lo hace en el cuerpo ciliar, es típica la dilatación de los vasos episclerales del cuadrante correspondiente. Son los llamados vasos centinela, no patognomónicos, pues pueden aparecer en los tumores benignos del cuerpo ciliar, pero sí muy característicos. Las metástasis más frecuentes son las hepáticas. Recuerda, el melanoma coroideo es el tumor intraocular primario más frecuente. El más común dentro del ojo es la metástasis. Es muy típico que metastatice al hígado. El melanoma coroideo es el tumor intraocular primario más frecuente. El más común dentro del ojo es la metástasis. Es muy típico que metastatice al hígado. Diagnóstico. Se hace mediante oftalmoscopía, transiluminación, captación de fósforo radiactivo, angiografía fluoresceínica, ecografía ocular, muy importante, o resonancia magnética. Pronóstico. Depende del tamaño, peor cuanto mayores, y de la histología, peor si está compuesto por células epitelioides o mixtas que sí son fusiformes. Tratamiento. El tratamiento se realiza con termoterapia transpupilar en los tumores muy pequeños, radioterapia localizada con placas esclerales radioactivas o acelerador de protones. En la mayoría de estos tumores, la enucleación se lleva a cabo cuando el tumor altera la visión. Es mayor de 10 milímetros o el ojo es ciego o doloroso. Si hay extensión extraocular, se realiza exenteración. Si hay metástasis, el tratamiento será conservador. Ideas clave. La clínica del desprendimiento de retina es miodesopsia y fotopsias, seguida de visión de una cortina en una zona del campo visual. El más frecuente es el reumatógeno, seguido del traccional,
Y finalmente el exudativo. El tratamiento es quirúrgico. La retinopatía diabética es la causa más importante de ceguera bilateral irreversible entre los menores de 65 años en los países occidentales. El tiempo de evolución es el principal factor implicado en su desarrollo. Los microneurismas son las primeras lesiones observables en el fondo de ojo. Los neovasos definen la forma proliferativa de la retinopatía diabética, que es la más grave y obliga a realizar panfotocoagulación retiniana. Puede aparecer hemovitrio, pérdida de visión brusca e indolora, glaucoma neovascular y desprendimiento de retina traccional por los neovasos. El edema macular diabético es la causa más frecuente de pérdida de visión en ambas formas de retinopatía diabética. Se tratará con láser focal. Aunque los exudados algodonosos y las hemorragias y el edema retinianos orientan sobre la gravedad de una retinopatía hipertensiva, lo que define la hipertensión arterial como maligna es el edema de papila, estadio 4 de Keith Wagner. La pérdida brusca e indolora de visión de parte o todo el campo visual con imagen en mancha rojo cereza en el fondo de ojo es típica de la oclusión de la arteria central de la retina, con pronóstico visual muy malo. La causa más frecuente son los émbolos de origen ateromatoso, carotidio. Pueden precederle episodios de amaurosis fugax. La trombosis venosa retiniana es típica de mujeres mayores con hipertensión arterial. Se produce con menor sintomatología y mayor frecuencia que la arterial, curso subagudo e imagen de tortuosidad venosa y hemorragias en llama en el fondo de ojo. El síndrome macular, escotoma central con pérdida de agudeza visual, discromatopsia, metamorfopsia, es típico de la degeneración macular senil, causa más importante de ceguera bilateral irreversible en los países occidentales. La forma más frecuente es la atrófica, con drusas, y la de evolución más rápida, la exudativa, hemorragias, membranas. Se pueden diferenciar mediante angiografía fluorescénica u OCT. Ante un paciente con ceguera nocturna, hemeralopía y escotoma anular en el campo visual, se sospechará retinosis pigmentaria, que es la distrofia retiniana más frecuente y afecta a los bastones. El tumor ocular más frecuente es la metástasis. El tumor ocular primario más frecuente es el melanoma coroideo y el retiniano primario más común es el retinoblastoma. Regla mnemotécnica. El retinoblastoma, LEES, sus formas de presentación más frecuentes son leucocoria 60% y estrabismo 20%. Son niños de entre 1 a 2 años y la mayoría presenta calcificaciones en la TC. El gen alterado está en 13q14 y se relaciona con pinealoblastoma y osteosarcoma. El melanoma de coroides aparece a partir de los 50 años y metastatiza a hígado. Y ahora, casos clínicos. Un paciente de 68 años presenta pérdida brusca y total de visión en ojo izquierdo, 24 horas antes, sin dolor y sin enrojecimiento ocular. Al explorar el fondo de ojo se ve la retina pálida, con una mancha roja en área macular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 1. Neuropatía isquémica. 2. Obstrucción de arteria central de la retina. 3. Obstrucción de vena central de la retina. 4. Desprendimiento de retina. La respuesta correcta es la 2. Paciente de 70 años, diabético de largo tiempo de evolución, acude por dolor intenso en ojo derecho. La exploración es la siguiente: agudeza visual de 0,05, una presión intraocular de 37 milímetros de mercurio. El iris ofrece el siguiente aspecto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bien, acá vemos la pupila, el iris, vasos. Y vasos perilímbicos, ¿no?
en el borde del limbo. Número 1. Glaucoma neovascular. 2. Glaucoma pseudoexfoliativo. 3. Glaucoma pigmentario. 4. Glaucoma agudo de ángulo estrecho. Las alternativas son entonces glaucoma neovascular, glaucoma pseudoexfoliativo, glaucoma pigmentario o glaucoma agudo de ángulo estrecho. La respuesta correcta es la número 1, glaucoma neovascular. Esta imagen en el fondo de ojo en un paciente que refiere una pérdida brusca de agudeza visual hace 3 días obliga a pedir de forma prioritaria una de las siguientes pruebas. 1. Ecodoppler de troncos supraaórticos. 2. Resonancia magnética con gadolinio. 3. TC con contraste. 4. Campo visual. La respuesta correcta es 1. Ecodoppler de troncos supraaórticos. Bien, fin del capítulo. El próximo capítulo es el capítulo 12 de estrabismo.